Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al entonces mayor, veterano de guerra en Malvinas, Aldo Rico. ¿Cómo estás, Aldo? Te doy la bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por dedicarnos un espacio de tu tiempo y que podamos conocer un poquito de tus vivencias allá con la compañía de Comando 602. Sí, así es. Bueno, se integró una agrupación de comandos, la 601, la 602 y el Escuadrón Alacrán de la Gendarmería Nacional. La 601 a órdenes del entonces Mayor Castañeto Sí, y el Alacrán a órdenes del comandante Espadaro. bien. Vos en el 82, ¿en dónde estabas prestando servicios antes de crear la compañía? En la Escuela de Infantería era jefe de personal superior y curso de comandos. Bien. ¿Qué edad tenías? 38 años. Pasaron unos largos 40 años ya. Era una máquina. Era una máquina de hacer macana, pero era una máquina. Son cosas que uno nunca se olvida, ¿no? Bien. ¿Y cómo, o sea, a vos, el 2 de abril, ¿dónde te sorprende? ¿Ahí en Campo de Mayo? No, el 2 de abril me sorprende afeitándome en mi casa en Buenos Aires. Yo vivía en Buenos Aires, así que de inmediato agarré mi coche y me fui a la escuela de infantería. Ya había un revuelo impresionante. Una total sorpresa, Y, ¿no? ¿eh? Una total Totalmente, sorpresa. totalmente. De inmediato me destinaron a San Juan, a movilizar un regimiento, porque la hipótesis de conflicto en realidad era con Chile, se esperaba que Chile iba a atacar. Iba a aprovechar Siempre, la movida. siempre equivocados nosotros. Y a vos, cuando te llega esa orden de movilizarte a la frontera con Chile, eh, ¿vos ya suponías que esto no iba a pasar con Chile? No, Ah. no sabíamos, no teníamos información, pero bueno, puteé mucho. Por ir a Chile en vez de ir a Malvinas. Pero me las arreglé. Y al mes me fui de San Juan y en 5 días estaba en Malvinas con mi compañía armada. Bien. Cuando cruza la compañía 601, la del entonces mayor Castañeto, eh, ¿cómo se cree, o sea, cómo se origina la compañía 602? Porque tengo entendido que no era orgánica todavía. No. Castañeto aprovecha las circunstancias, se mueve hábilmente Sí. y va a hacer reconocimientos teóricamente. Y Ujú. cuando está allá, convence y ve la necesidad, y entonces se traslada a Malvinas, lo que era la simiente, el núcleo fundacional de lo que después fue la 601, que era el Grupo Halcón, Ujú. reforzado, pero no existía la 601. Ah, mira. Esta es la realidad. Y cuando nos dan licencia, yo me vengo a Buenos Aires, hablo con el general Vaquero, que era el jefe de Estado Mayor, y lo convenzo de que hay que formar otra compañía y cruzar. Eso fue el 21 de mayo. El 20. 21 de mayo salen los radiogramas convocando a todos los comandos que estaban disponibles. El 26 embarcamos, el 25 formamos para el Día de la Patria, Sí, en la Escuela de Infantería. sí, hay una foto, sí, El 26 conocida. embarcamos, el 27 estábamos en Malvinas. Por eso es que paradojalmente la fecha de creación de la 601 es anterior a de la 602, porque se tomó como fecha de creación el 21 de mayo, que fue el momento en que el jefe 3 transmitió los radiogramas convocando al personal. Y la de la 602 recién fue el 6 de junio. Ah, bien, bien. ¿Vos Y con tuviste? nosotros Sí, al otro día el Escuadrón Alacrán de la Gendarmería Nacional, con viajó el con comandante. ustedes. ¿Mm? Viajó con ustedes. No fue con nosotros, pero que llegó después. Se integró a la agrupación de comandos. Perfecto. ¿Ustedes tenían algún tipo de ejercicio combinado entre los comandos y el grupo Alacrán? No, pero en el grupo Alacrán había varios comandos muy caracterizados. Ah, Tanto, por eso teníamos relación con toda la fuerza. Los comandos ujú. anfibios, también de la Infantería Marina, también se entrenaron muchos en la Escuela de Infantería. Yaquino,
Yo fui instructor de Yaquino. Mira. El capitán de navío Álvarez, que fue el segundo de Yaquino, Sí. después estuvo en las Georgias y después estuvo retenido en Ascensión durante un mes. Y lo mismo pasaba con, con la gendarmería. La gendarmería tenía integrado el equipo, el escuadrón Alacrán, comandos muy caracterizados que trabajaban con nosotros permanentemente, como Ramón Gumersindo Acosta, el alférez Nasif, que había hecho el curso de comandos en el año 80. Y había dos jefes, Julio Díaz y San Emeterio, que secundaban al comandante Espadaro y eran comandos del ejército. Bien, o sea, ya los conocías entonces, bien. Así que nos conocíamos. Lamentablemente también estaba el GOE de la Fuerza Aérea, que también muchos se habían entrenado con nosotros, pero no fue bien aprovechado. No, estábamos saliendo en una operación de incursión con vehículos y motos, integrando al GOE, y me llega la orden de que el GOE no participaba y tenía que ir al aeropuerto. Lamentablemente, estuvieron en el aeropuerto, no combatieron, ¿es cierto? Entiendo. No combatieron en las operaciones de comando. Entiendo, con ustedes. Pero bueno, también era mucha gente, mucho personal que había sido entrenado, educado en los cursos de comando. Perfecto. La compañía de comando 602, ¿cómo era la orgánica aproximadamente? ¿Qué cantidad de hombres? ¿Cómo estaba dividida? No, éramos 40. Cuando yo estuve en la jefatura 3 y el general Vaquero autoriza la creación, lo llama el jefe 3 y le dice, dele a Rico lo que necesita. Había 23 oficiales y 17 suboficiales, comandos disponibles, porque los que estaban en el quinto cuerpo, que estaban desplegados en la Patagonia, esos no me los quisieron dar. Y agregué dos equipos blow pipe de soldados y suboficiales también, que no eran comandos, de la Brigada Blindada 2. Los blow pipes son los misiles portátiles y lo guiados antiaéreos, ¿no es cierto? Ingleses. Bien. Ingleses, justamente, sí. Si no me equivoco, eran del regimiento de tanques 8. ¿Cómo? El personal ese, si no me equivoco, creo que era del regimiento de tanques 8. Sí, era de varios. Hoy los muchachos, uno vive en Rosario, otros viven ¿cómo se llama? En Paraná, en Santa Fe. No, está bien. Y suboficiales, de Villamayor y Delgadillo también. Bien. No participaron en las operaciones de comando, pero por ejemplo fueron los que detectaron, porque estaban adelantados como equipo de antitank, antiaéreos, cuando entra la flota en Bahía Agradable, la flota inglesa en Bahía Agradable, la detectan ellos. Estaban adelantados. Bien. Tengo entendido que los comandos utilizaron motos. Sí, teníamos motos, bueno, y los Land Rover que confiscábamos de los Kelper, sí. Eran los únicos tipos de vehículos. Kawasaki 125 y los motos para nosotros fueron muy útiles, la verdad. Eran los únicos vehículos que podían transitar en los caminos, ¿no? Y sí, el terreno de Malvinas es un terreno muy difícil, es risco, es piedra, es turba, es como barro. Y es lo que nosotros conocemos como mallín chileno. De la Patagonia. Agua y pasto alto. Sí. Y ahí se quedaban los vehículos. Bueno, había que sacarlos o dejarlos, de acuerdo como estaba la artillería inglesa. Ese era el parámetro. Entiendo. ¿Cómo fue la reunión en Campo de Mayo previa a salir a las islas? Con alegría. Estaban esperándolo a toda costa. Y todos estaban esperando ir, de alguna forma. Afortunadamente, tanto Mario Castaneto, que recién acabo de cortar con Mario Castaneto, él está en Salta. Tanto Mario Castaneto como yo, lo que queríamos ir a Malvinas, así que afortunadamente pudimos ir. Ellos ya estaban allá desde fines de abril aproximadamente, ¿no?
Ellos fueron antes. Ah, Mario Castañeto se movió hábilmente, primero fue como reconocimiento y después creó la necesidad y pasó el resto de lo que quedaba acá de los halcones. Y entiendo. después se transformó en compañía de comando 601. Hoy hay 3 compañías de comando. La Eh, 603 está la 603 está en Bahía Blanca. en Bahía Blanca. Se creó después de la guerra, ¿no? Se creó después de la guerra. Ah, bien. ¿Y la 602 ahora dónde tiene? Están en Córdoba las dos, las Las dos en 601 y Córdoba. las dos están en Córdoba, sí, sí. Ah, perfecto. La brigada de paracaidistas con el regimiento 2, el regimiento 14, Ujú. las fuerzas especiales, también hay una compañía de fuerzas especiales. Está todo en Córdoba. Ahora le acaban de proveer armamento nuevo a todo el personal. Fusiles de asalto, Ya era hora. pistolas Glock, eh, unos muy buenos fusiles antiaéreos, tienen muy buenos paracaídas para alta infiltración. Mejoró bastante. 11 toberas, sí, sí, sí. Están bien Ahora, equipados. sí. Y bueno, la compañía de comandos en el ejercicio en la Puna, la compañía 602 batió el récord de lanzamiento en altura. Saltó a 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar. 600, bien. 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre una pista, el salar de Cauchari, Ujú. que está a 4.250 metros sobre el nivel del mar. No Ahí, tuvo un solo accidentado, todos bueno, íntegros. Tropa bien entrenada, me lo sacaste la boca. Eso habla muy bien del entrenamiento. tropa bien entrenada. Sí. Ahora que mencionaste el tema armamento, ¿vos cómo armaste tu compañía? O sea, ¿qué armamento le pudiste proveer? O pediste, mejor dicho. No, nosotros llevamos el armamento que había, llevamos FAL, Ujú. llevamos unos fusiles Waterby Magnum que había también en la escuela, Sí. Para el tirador 300, especial. 300 Winchester para tiradores especiales, Sí. llevamos las motos. Bien. ¿Y cómo fue el vuelo cruzando Malvinas? Fue accidentado. Salimos primero el 26 salimos de Comodoro. Ujú. Y, bueno, nosotros con la Secretaría de Paracaidismo nosotros conocíamos casi todos los pilotos de los aviones, que eran los aviones donde se saltan en paracaídas, tanto los Hércules como los Fokker, ¿no? Ujú. Me llama el comandante del avión, y entra acá y miro y le digo, pero perdón por la expresión, pero hijo de puta, esto no es una lancha, es un avión, porque estaban con los parabrisas y los limpiaparabrisas funcionando y iban tan bajos que el mar salpicaba los parabrisas. Planchadito al agua. Este, bueno, esa vuelta al rato, a mitad de camino, comienza a subir, el avión toma altura, empieza a girar, voy a ver y hay fragatas en el camino, no podemos pasar. Y ahí aterrizamos en Río Gallegos y de ahí salimos al otro día de Río Gallegos. Y a mitad de camino nos pasa lo mismo. Y entonces voy a la cabina y le digo, no volvemos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, estamos perdiendo líquido en unos alerones o unos flaps de las alas. Y le digo, ¿qué hay Sí. que hacer? Hay que mantener el nivel del líquido. Y ahí colgamos al capitán Ferrero y al capitán Fernández Funes con las latas que había de líquido y mantuvimos el líquido. Y bueno, a la tardecita llegamos a Malvinas y aterrizamos sin ningún problema. 2 días después nos llegó la logística, 2 días porque después. entraba la logística en el mismo avión. El Ujú. logístico era el mayor Durán, Sí. llegó 2 días después también con otro Hércules cargado, bueno, con todo nuestro equipaje, todo nuestro equipamiento, ¿no? Ujú. Me imagino que las motos, municiones. Las motos, por ejemplo, munición, Bien. Cuando raciones. usan la misma tipo de ración del ejército o el comando usa una ración especial. No, Ah, llevamos las raciones que se hacían en la rural. las cajitas de. Sí.
Sí, una exageración era, impresionante. No ¿Sí? se te ponía, terminaba de comer, bueno, lo ponía en la mochila y no se podía levantar la mochila. Ah, bien. Este, no, las raciones, bueno, los ingleses no se alimentaron con las raciones que había. Todos dicen, Sí, no había comida, sobraba la comida. Lo que pasa que el terreno es muy difícil y los riscos y la posición, no se podía comer a cada momento. entiendo, Pero comida sobraba. entiendo. Los ingleses, después prisioneros, nos siguieron alimentando con la comida nuestra que estaba acumulada en contenedores en Puerto Argentino. Ujú. Bien, eso es verdad. Cuando ustedes aterrizan en las islas, ¿en el mismo momento se juntan con la 601 o Y vamos a pasan? un alojamiento. Teníamos un alojamiento que era el gimnasio del pueblo, Sí, que estaba sobre el camino de la costa, sí. frente a la iglesia, frente a lo que era la policía de Malvinas, que después fue ocupada por la policía militar nuestra, con el mayor Verasay, hoy fallecido. Ujú. Y al lado enfrente también teníamos a la iglesia católica, Ah, enfrente. Un gimnasio de madera sobre pilotes, sobre plataformas proyectados sobre la bahía Camper, sobre la bahía. le llamaban la halconera, ¿no? ¿Puede ser? Le llamamos la Halconera porque así se llamaba El la grupo. escuela de infantería, el lugar donde se alojaban los comandos. Ah, Primero fue Halcón 8. Me ujú. recuerdo que Halcón 8 se formó para el Mundial de Fútbol. Sí, exacto. Teníamos pistolas Tracer en aquella época. No la pistola avanzada como ahora, pero teníamos el primitivo Tracer. Cosa que ahora lo quieren Pero prohibir. ahora, porque es una discusión ideológica sin sentido, si uno tiene que levantar un secuestro en un avión o No va a empezar a los tiros. en una, no sé, en una estación de servicio, en el aeropuerto. ¿Con qué va ahí? ¿Con un fusil, con ametralladora, con bazooka? Es Es ilógico. una discusión realmente, las discusiones que tenemos los argentinos sin sentido, ¿no es Ujú. cierto? Si conviene o no conviene arreglar con el Fondo Monetario Internacional. No, hay que ser pobres. Es Los como una argentinos tenemos opción. que ser pobres y la dirigencia política nos empobrece cada vez más porque ofenden la inteligencia con estas discusiones que tienen. Es como el tema del narcotráfico. Mm, Es evidente que el sistema político está en complicidad con el narco, como totalmente. está en complicidad con los barra brava, que también son narcos. ¿Es cierto? Son todos No sé amigos. para qué, eso es evidente, y discuten sobre esas cosas. No hay voluntad para luchar contra el narco, lamentablemente. Si no, Ujú. no puede ser que estemos en las circunstancias que estamos. No hay voluntad política para luchar contra el narco. Exactamente. Y coincido. Son cosas. Vivimos siempre atrapados en discusiones estériles, obsoletas, Ujú. ¿no es cierto? Siempre como, Medieval. siempre volviendo a lo que ellos llaman la memoria. Siempre recordando el pasado. Sí, pero no lo recordamos para superarlo, lo recordamos para estancarnos. Ujú. Exacto. Y algunos quedan Ahora bien otra vez, parados. ahí está Urien haciendo problemas en Bariloche, un traidor, el traidor Urien, Sí. oficial de la Armada que traicionó a sus camaradas, Ujú. Los entregó. pero Sí. le devolvieron el grado y todo. Ahí está, junto con Cirilo Perdía, es cierto, con el tema de los mapuches. De los falsos Fue mapuches. un gran negocio que está atrás del reparto de tierras. No existe el problema con los mapuches acá, lo inventaron ellos. Pero está atrás el reparto de tierras, no únicamente ahí, sino en toda la Argentina, que son los derechos de los pueblos aborígenes, están en la Ujú. Constitución, Exacto. es cierto, pero no se logra, claro, como las tierras son muy valiosas, entonces nunca terminan de solucionar el problema. Y más cuando tenemos complicidad de parte del Y Estado. así, y así- y así estamos, discutiendo esas cosas. Así es, Si Aldo. hay que arreglar con el fondo o no. Bueno, pero ahora somos amigos de Putin, somos amigos de Mao, Sí, sí, Xi envidiamos Jinping. la política de Mao, uno de los más grandes asesinos del siglo pasado. Ajá. Pero bueno, está bien, la Argentina avanza. No se sabe para dónde avanza, pero Pero avanza. avanza. Ya avanza. No se sabe para dónde, pero avanza. Es verdad.
Bien. Y los yanquis están espantados. ¿Y cómo no pueden estar espantados ante tanta incertidumbre y tanto divague? Tienen que espantarse. Son diferentes a nosotros. Pero nosotros somos como el camaleón, ¿eh? Vamos al mejor postor siempre. Siempre donde estemos decimos algo que cae bien. Pudiésemos encontrar alguna ventaja, pero tampoco la vamos a tener. O los chinos o los rusos nos van a regalar algo a nosotros. Nadie regala nada. Pero nosotros acá en la guerra contra la subversión enterramos el proyecto guevarista de transformar a la cordillera en una sierra maestra. Nosotros destruimos, y ahora vienen con el consenso de Puebla, con San Pablo, otra cara de la misma moneda. Exactamente, exactamente, Aldo. Gracias por mechar esta parte de la actualidad, es importante porque es lo que nos está pasando. Y sí, y pocos tienen conciencia. No les importa. En principio creo que no les importa. Ellos están bien. Quedan bien parados. Tienen todos los recursos del Estado, todas las cajas. Ellos viven bien. Buenos salarios, buenas jubilaciones, buenas pensiones, coches, choferes. De todo, ¿no? Ellos no tienen problema. ¿Qué problemas se van a hacer? El que está jodido es el ciudadano común. Exacto. Es así, Aldo. Y se me fue antes. Y están viendo a ver dónde sacan el gasto. El gasto político hay que cortar. Hay que cortar el gasto político al 25% de lo que es hoy, entre otras cosas. Cosa que nunca lo van a hacer. Hay que empezar por ahí. Hay que terminar por cortar el gasto político. Es más fácil agrandar el Estado. Es más fácil agrandar el Estado, claro. Cada vez más grande. Y más inútil, más inoperante, porque si fuera grande y útil, solucionar el problema, pero no solucionan los problemas, los agravan. Solucionan los problemas de ellos. El otro problema grave. Ellos solucionan sus problemas. Exacto. Exacto. Y ahí los vemos veraneando, en pareja, por todos lados. Mientras vos te piden que uses el destino del interior. Mientras tanto no hay seguridad. ¿No? Es impresionante lo que está ocurriendo acá en el conurbano. Sí. Rosario ni hablemos. Ya es prácticamente es una ciudad perdida. Territorio narco. Ahora que vengan a contar que eso no ocurrió o no empezó con la complicidad del sistema político. Si el sistema político no está comprometido, es imposible que eso ocurra. Obvio. No pueden tener tanta libertad. Es así, claro. Discuten. Pero se olvidan de lo evidente. Lo más gracioso es que atrapan a un narco y les hace falta la espada del augurio para ver más allá de lo evidente. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Y volviendo un poquito a lo que fue Malvinas, antes que se me vaya la pregunta. Yo tengo entendido que ustedes llegan y a los pocos días ya tienen la primera operación de combate, ¿no? Al otro día. Al otro día. Hicimos una incursión al Monte Wall con la sección del capitán Ferrero. Sí. Al otro día ya entramos en combate. Cuando vos... Nosotros buscamos al enemigo. No esperamos que el enemigo nos viniera a buscar. Ahora que buscamos al enemigo. Hasta el Monte Ken llegamos. Monte Ken. Y ahora, muchas veces las fotos nos sirvieron para rescatar los heridos nuestros que quedaban, como el sargento ayudante Vilde, que en una operación de infiltración se le hiere el talón y el comando Lauría lo transporta durante todo un día hasta que no se puede más. Lo dejan enterrado y al otro día a buscarlo en moto. Lo cargaron en la moto y lo trajeron a la posición. Fueron muy útiles. Las motos muy útiles. Sí. Ahora que mencionaste la palabra emboscar, ¿cuál es la diferencia entre una emboscada y un golpe de mano? Bueno, el golpe de mano es sobre un enemigo que está estático y la emboscada es sobre un enemigo que se está moviendo. ¿Ustedes pudieron aplicar las dos tácticas contra los británicos? Hicimos emboscadas y nos pusimos... Golpe de mano no, porque no había información, no podíamos llegar, no teníamos llegada. No teníamos alcance estratégico. Pero combates y emboscadas hemos hecho. Sí. Como la del puente Marrel. Bueno, con Marrel, que hizo la 601, el capitán Figueroa. Sí.
Esa fue una emboscada y tengo entendido que después No, ellos se dio están vuelta. caminando, están explorando en el puerto y reciben fuego. Ujú. Y entonces, bueno, combaten como corresponde una emboscada. Cuando uno entra en una emboscada hay que salir de la zona de muerte. Y para salir de la zona de muerte hay que combatir. Hay que combatir, no queda otra. Claro. Entiendo. ¿Cómo fue el apoyo entre el ataque de los comandos y la artillería? ¿Hubo una coordinación concreta? No, bien, 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 bien. El problema de la artillería era que bueno, nosotros nos ocupaba, apoyaba el grupo de Balsa. El tema es que no tenían plancheta de tira topográfica, se tiraba con plancheta de tiro observada. Y Ujú. nosotros no, mi compañía no tenía problemas porque yo tenía mis propias comunicaciones y yo tenía mi equipo en el CDT, en el centro de fuego del grupo de artillería. Entonces teníamos enlace permanente, pedíamos, y además nos conocíamos mucho, Sí. y los artilleros saben que yo sé mucho de artillería. Entonces no había problema. Pero las tropas que estaban en el terreno, las comunicaciones eran muy difíciles. No había lo que se llama red de uso exclusivo de la artillería, Ah, donde uno ha pedido por un canal absolutamente independiente del canal de comando o del canal logístico. La artillería tiene su propia red. Eso no existía en Malvinas. es una falencia importante. Y sí, Ujú, falta de equipos. ujú. No había equipos adecuados. Entiendo. Y ustedes, dentro de las secciones, entonces tenían como observadores adelantados que podían arreglar el fuego. Al mayor, al teniente coronel Balsa, un día le preguntan quién fue su mejor observador adelantado y dijo el mayor Rico. Está en los diarios. Ahí se Habíamos levantó. trabajado mucho tiempo juntos en Paso de los Libres. Ya tenían una coordinación. Sí, nos conocíamos hasta del colegio militar. Ujú. El contacto personal, hay un párrafo del reglamento del servicio interno, del reglamento de funcionamiento de Estado Mayor, Sí, de los Estados Mayores, que es claro. Los contactos personales aseguran el enlace y estimulan la cohesión. Si no hay contactos personales, no hay ni enlace ni cohesión. Pero no únicamente en la guerra. El contacto ujú. personal hace falta En todos en la lados. vida común, en la vida empresarial, Sí. en todo. ¿No? Sí. Uno necesita relacionarse. Cuando se relaciona, las cosas salen mejor. Ujú. Exacto. La cohesión, esa es la palabra clave, cohesión. Ah, Por eso yo creo que es mi opinión, que una de las falencias más grandes de la guerra fue que cada fuerza peleó su propia guerra. no, no. El tema es así. Las Fuerzas Armadas Argentinas estaban preparadas Ujú, para un combate en la cordillera estival ujú, contra un enemigo que iba a ofrecer un combate de baja densidad, Chile. ujú. Y fuimos a una guerra aeronaval a 600 millas de la costa, en las puertas del invierno. Uno prepara el instrumento para el problema que va a tener La hipótesis, y lo sí. prepara durante años. Las Fuerzas Armadas Argentinas, más allá de su desempeño tremendo, sobre todo la Fuerza Aérea y la Armada, ¿no es cierto? No estaban preparadas para ese combate. Eh, este, Esta es la realidad. Ahora, de todas formas, las Fuerzas Armadas Argentinas le infligieron Ujú. al imperialismo inglés un daño, el mayor daño que habían sufrido en el menor cantidad de tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, es verdad, en Y proporción todavía lo más. están sufriendo y hay que escucharlo. Y eso que nosotros teníamos armamento que era de la NATO. Y el Ujú. armamento de la NATO no está preparado se anula cuando uno lo tira o le lanza a un buque de la NATO. ¿Es cierto? No conocía eso. Claro, no podíamos regular Cepoletas. las espoletas de las bombas. Ujú. Es cierto, con los exocets se pusieron en servicio gracias a la calidad de los técnicos argentinos. Exacto. Otra Porque no le cosa que habían dado los códigos. desprecian el sistema político argentino desprecia la inteligencia de los argentinos. Es otro problema grave. Ujú. Por eso viene con soluciones Después. sí, soluciones arqueológicas. Sí.
Te entiendo, Este, sí. pero la capacidad argentina, todavía están llorando la fragata que Glamorgan creo que fue, Sí, que con un exocet en desde tierra. tierra. Sí. No se le esperaban nunca. Y bueno, Es más, es el cuando, tema que están ahora, uno ve, la Fuerza Aérea necesita aviones. Los yanquis nos regalan todo tipo de aviones. Vayan al desierto de Mojave y agarren los están aviones todos que ahí. los repotenciamos. Los Ujú. repotenciamos. Pero el sistema de armas no nos dan sistema de armas. La NATO a nosotros no nos vende el sistema de armas. Y esto lo estamos pagando después del Un 82. avión, están viendo un muy buen avión chino Ujú. vendido a los pakistaníes, no por el avión, sino por el sistema de armas que tiene. Ujú. Este es otro tema. Pasa que los británicos van a intentar desbloquear cualquier cosa que a ellos les represente una amenaza. Y les duele, le ha dolido mucho a los británicos Malvinas, mucho Ujú. le ha dolido. ¿Sí? Sí. Es Y son más, buenos soldados, son buenos soldados. justamente esa iba a ser mi pregunta. Cuando te tocó enfrentarte contra el británico, ¿qué conclusión pudiste sacar? No, el inglés. Yo ingresé al colegio militar después de haber leído 2 veces la Segunda Guerra Mundial de Churchill. Mm. Este, el soldado inglés es muy bueno. La infantería, además la infantería inglesa es buenísima. La infantería inglesa respetaba a una sola infantería, a la infantería española. Mira, Y nosotros somos herederos de los de la españoles. infantería española. Ujú. Pero ¿cuál es el problema? Cuando los ingleses invaden Buenos Aires, en las invasiones inglesas, Sí. entre el fusil Tower inglés y el fusil a chispa español, y las técnicas de combate que eran de orden cerrado entre nuestros milicianos y la legión de patricios y los regimientos ingleses, Ujú. no había diferencia. La voluntad de vencer desnivelaba. Sí. Pero hoy desnivela la tecnología. Ujú. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué pasó en el combate en las posiciones? Ellos tenían el mismo armamento que nosotros, MAG y FAL. Ujú. Pero, sorpresa, las MAG, la ametralladora MAG, venía dotada con la mira nocturna Sí. de la M60 norteamericana. Y además las tropas inglesas, sobre todo los paracaidistas, Ujú. bueno, también estaba la infantería marina, que tenía 3 comandos de infantería marina, Sí. venían con el misil Milan y lo guiado de la NATO, de segunda generación, es decir, se guía con el anteojo, ¿no es cierto? Y eso desniveló el combate en las posiciones, Sí, yo tengo porque entendido tenían que visión nocturna y tenían el ujú, Milan, y entonces nuestros sistemas, nuestras posiciones eran vulnerables, ellos intentaban de entre, sacarle, entre otras cosas. Pero sí, hoy desnivela la tecnología. Vos podés tener muchas ganas de vencer, pero te meten 20 kilotones y ya terminaste el problema. eh, en 2 segundos te sacaron de combate, sí. Claro. Y Ujú. eso ellos venían con mejor tecnología. Con entrenamiento, los ingleses, los comandos, los paracaidistas ingleses y los infantes de marina ingleses venían muy bien entrenados. Pero la tercera brigada de infantería mecanizada que vino más tarde, Sí. que es la que hace la guardia en Westminster, es Ujú. cierto, los galeses y los escoceses, ellos estaban sin entrenamiento, No era, absolutamente. no era Tenían buena tropa. tremendos problemas, y fueron lo que hicieron el desembarco en Bahía Qué Agradable. agradable. Como no estaban Sí, entrenados, no tenían los medios, se sí, demoraron en los buques porque tenían frío y la sí. aviación nuestra, alertada, De ¿no es día los cierto?, vapuleó. los hizo pomada. Ujú. Es así el tema. No tenían entrenamiento, tenían que evacuarlos. Y yo creo que Cuando los sí, paracaidistas toman, que le costó tomar Darwin los sí, paracaidistas, hoy por 36 eso horas. no, porque atacan con un regimiento a 4 compañías, Ujú. 120 ametralladoras más, habían duplicado el número de ametralladoras. Al otro día muere el teniente coronel Jones. Ujú. Al otro día refuerzan con la compañía J del otro batallón de paracaidistas, muere un segundo jefe. No fue un picnic, como dice bien Thompson. Jeremy Moore. No fue un picnic para ellos, le Ujú. costó y le costó mucho. Pero la tecnología
Hizo la de diferencia. nivel. La calidad de conducción en la isla de Jeremy Moore y otros generales fue mucho mejor que la de los nuestros generales. Entiendo, te entiendo. Y ahora que trajiste a la luz el combate de Darwin y Pradera del Ganso, por eso ellos mismos nunca más atacaron de día. Supieron que de No, día, que nunca más volvieron a atacar pero es de que día. no se ataca más de día, se combate de noche, se ataca más de día. Me imagino que ustedes venían con preparación, ¿no? Y Para el después hay combate otro nocturno. problema de técnica del arma que ha variado, que bueno, que no te lo voy a explicar ahora, pero Ujú. este, también hay otros problemas se llama técnica del arma, la técnica de cómo se combate la infantería, la artillería o la caballería, ¿no es cierto? Eso se llama técnica del arma. Entiendo, bien. Ustedes en las misiones en las operaciones que tuvieron de combate, ¿contra qué tropas se enfrentaron? ¿Eran tropas especiales como ustedes o No, y eran nosotros entramos en combate con paracaidistas, que entramos en combate con el SAS también, el con SAS? el Special Air Service, sí, sí, sí. ¿Tiene una preparación parecida a los comandos nuestros o es Son los diferente? comandos. El SAS, el Special Air Service, que es un nombre de encubrimiento, nace en el año 43 en África del Norte. Exacto. El término comando es de origen inglés. Los yanquis no le dicen comando, al comando le dicen Ranger. Los Rangers, bien. Los boina verdes no son comandos, son fuerzas especiales. ¿Y cuál es la diferencia entre un comando Y y los una marinos fuerza? son SEALs, ¿no es cierto? Son los SEALs, Ujú. los comandos de infantería de marina norteamericana. Pero Mirá. los comandos lo inventaron. Acá tengo un libro, mira, estoy apoyando el teléfono en un libro que se llama Ben McIntyre, Los hombres del SAS. La historia del SAS que comienza en el año 43, en África del Norte. Sí, con las patrullas esas de larga distancia. Las Long Range De largo, de Vessel largo Group. alcance. Exacto. ¿Eh? Después los usaron en Sicilia, después los usaron en Normandía. Terminó la guerra y los eliminaron. Ujú. Y al rato se dieron cuenta que hacían falta y los volvieron a crear. Y ahí es cuando es la orgánica del SAS, vendría a ser. Ahí arranca el SAS. No, el SAS era SAS, que es Special Air Service, es el nombre de encubrimiento que le dieron, ¿no es cierto? Ujú. Para que los alemanes pensaran que se ocupaba en otro ámbito. Y en Bien, realidad eran patrullas de comando en el terreno. en terreno. Y ellos también Y aquí usaban, está, McIntyre, Los hombres del SAS. Acá hay una historia del inicio del SAS. lo voy a buscar. Ya me lo anoté, ahora lo voy a buscar después. Y después los británicos también tenían otro grupo de fuerza especial que era el SBS también, ¿no? ¿Eran? El SBS puede ser. No, 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 Special no, Boot Squadron, algo así. no tengo conocimiento. Ah, Deben ser fracciones de los Royal del Marines, seguro. mismo elemento. ¿Y alguna misión que a vos te haya quedado grabada? Tengo miles de visiones grabadas. El valor de los soldados en las posiciones. Ujú. El soldado argentino aguantó mucho En condiciones desfavorables. y ellos lo reconocen. Yo me acuerdo haber leído un libro del Regimiento 4 de Jiménez Corbalán, que contaban cuando ustedes pasaban por las posiciones del Dos Hermanas, que vos tuviste un contacto con Jean Vías Pravaz, y vos resaltaste el Con valor. Jambía para abajo, a Jambía le pasamos la primera noche, a la otra noche que pasamos le dejamos bolsas cama, que no teníamos bolsas cama para dormir. Pasábamos siempre para ver cómo andaba, para ver cómo estaba, le llevábamos de todo. Lo vemos permanentemente con Ujú, Jambía para abajo. Estuvo en el Bolsón. ujú. La Sí, semana hace un par de días, la pasada. semana pasada. Eh, Sí, y yo te he escuchado resaltar mucho el valor de ellos, de la infantería nuestra. Estaban colgados ahí en el risco, totalmente aislados, y se las aguantaron. ¿Y ellos puede ser que los apoyaron en el combate que tuvieron ustedes en la noche del 10 de junio? No, 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 Ah, no, no, ah, no.
Nosotros pasamos por arriba, pasamos por ahí para filmar los Road Race, pero no. Ah, no tuvieron contacto con ellos. Sí, pasábamos, ver cómo estábamos, les llevábamos algo, siempre les Pero no en el llevábamos plata, combate. pero no en el combate. Bien. Quiero hacerte una pregunta para que la gente conozca a uno de nuestros héroes. Mario el Perro Cisneros, ¿cómo lo describirías? El mejor soldado que teníamos. Simple y llano, el mejor comando. Sencillo, el mejor que había. La verdad que la historia de él fue tremenda. Yo leer esas cartas que escribió, ese texto, decía mucho de lo que fue él. Sí, y bueno, era el Así, mejor de todos nosotros. y así entregó su vida por la patria. Así fue. Cuando llegan, sí, Murió a pocos metros míos. estaba cerca vos ahí, Sí, pocos metros. No más de 20, ahí tal vez nomás. menos. En esa acción también estaba Espadaro también, ¿no? ¿Cómo? En esa acción también estaba Espadaro también con No, ustedes. el ala derecha de la emboscada era una sección de alacranes. Ah, Ahí murió Ramón Gumersindo Rosendo Acosta, Acosta. Otro comando con todas las letras. otro comando de gendarmería realmente, que trabajaba mucho con los cursos de comando con nosotros. ¿Fue un combate complicado ese? Y fue complicado porque estábamos todos mezclados. Ujú. Entonces yo hago un pedido de fuego a orden, a comando, Sí. sobre la posición, sobre donde estábamos nosotros. Y saco la compañía y doy la orden de fuego. Y volvimos a avanzar. Bastante cruento. Y Estábamos si, todos mezclados. o sea, ¿cómo fue el resultado de esa operación? ¿Cómo? El resultado de esa acción, ¿en qué terminó? Terminó, estuvimos hasta ahí, hasta la madrugada y nos replegamos. Ellos también se replegaron, Ujú. lo que quedaba de ellos. Bueno, y volvimos a la posición. ¿Supiste alguna vez contra quién se enfrentaron esa noche? ¿Qué tropa Quizás. era? ¿El SAS era? Claro. Bien. Cuando ya surgen los combates del 11 de junio en adelante, que ya la primera línea cae, ¿vos ya en ese momento tuviste algún presentimiento de que no faltaba mucho para que esto se termine? Estábamos todos convencidos de eso, no hacía falta tener mucho presentimiento. Ya se veía venir. Que veía venir. Y tengo entendido que, no sé si fue la noche del 13 de junio o el mismo 14, a ustedes los comandos, ¿puede ser que los pusan a la península de Camber? Yo paso las dos compañías a la península de Camber. ¿Qué misión era esa? O sea, ¿qué tenían No, que hacer? pasamos porque en la península de Camber había un grupo de artillería del comando Monje, un teniente coronel, que era comando de artillero, Ajá. y lo hostigaban desde el otro lado. Cuando vimos todo eso, nos movimos sobre la península para hacer una posición de bloqueo Ah, en el istmo de la provincia, de la península. ujú. Ahí vimos caer a Puerto Argentino. Me imagino que fue la peor imagen de esos días, ¿no? Sí. Te entiendo, te entiendo. ¿Cómo fue después el contacto con los británicos después de la rendición? Va, No, primero, tuvimos 2 o 3 días mezclados ahí en Puerto Argentino, pero no hubo ningún problema. Mucho idioma castellano, ah, inclusive muchas expresiones de criollos. Había argentinos también. sí, Había argentinos también. mercenarios, se podría Y llamar. por eso nunca se sabrá realmente cuántas bajas tuvieron. Ellos cuentan solamente lo de la nacionalidad británica, nada más. ¿Cómo fue, está bien, en esos 2 días, ustedes, por ser fuerzas especiales, recibieron algún trato
especial, valga la redundancia? No, no, el oficial siempre tiene trato especial, el oficial permanece armado Ujú. en el campo prisionero, porque tiene que mantener la disciplina de su tropa, aunque esté prisionero. ¿Hubo problemas de disciplina después del 14? No, no, De ninguno de no, los dos lados. no, porque fueron evacuados enseguida. Ujú. Los soldados argentinos, los ingleses los evacuaron enseguida. Quedamos muy pocos allá. Vos quedaste un mes más prisionero, ¿no? Hasta el 14 de julio. Y más o menos, sí. Y nos llevan a San Carlos, ¿no? ¿Y cómo fue ese mes? ¿Tranquilo? ¿Más o No, menos? sin problemas. Sin problemas. Los ingleses son buenos soldados y respetan las normas de las leyes de la guerra y todo. Lo interesante es que en el medio del frigorífico San Carlos, Sí. en la maquinaria estaba clavada una bomba de 500 libras argentinas que no había explotado. Ustedes convivieron un mes con eso ahí. Sí, pero eso te marca una cosa. Primero que las bombas era difícil, no se le podía regular La espoleta. la espoleta. Ujú. Pero cuando desembarcan en San Carlos, el frigorífico de San Carlos es puesto de comando de Jeremy Moore y hospital de campaña. Y lo bombardean por eso. La bomba no explota. Si hubiese explotado, Un ese desastre. es otro problema, ¿no es cierto?, del armamento de la NATO para Ujú. nosotros. Entiendo. No Entiendo. somos confiables para la NATO. Para Pero no nada. somos confiables para nada, para nadie nosotros. Nosotros no somos confiables para nada, para nadie. Ni para nuestros propios vecinos. Sí, nos Menos todavía. desconfiamos entre nosotros, nos desconfiamos. ¿Qué podemos esperar de afuera? Sí. Tengo una pregunta, Aldo. Obviamente es con el diario del lunes. Eh, ¿Se hubiese podido haber hecho algo más con lo que teníamos? No, se podía haber, pero las tropas que estaban, por ejemplo, en la otra isla fueron desplazadas al cohete. Ujú. Eso Galtieri pide más presencia en la otra isla por razones políticas. Y las razones políticas no influyen sobre el rendimiento de los medios. Mi helicóptero lleva 10 hombres y tiene 2 horas de autonomía y las razones políticas no hacen que lleve 20 hombres y tenga 6 horas de autonomía. Entiendo. Mi obús tira 12,5 kilómetros y las razones políticas no hacen que tire a 15. Ujú. Entonces las razones políticas no tienen ningún tipo de influencia sobre el rendimiento de los medios y desplazamos una brigada completa, la inutilizamos, que después hizo falta en Puerto Argentino, para ocupar algo que los ingleses no le dieron ninguna importancia, nunca la atacaron. Atacaron Darwin, nada más. Pero Darwin no está en la otra isla, Mm. ¿es Entiendo. cierto? El resto lo ignoraron, lo aislaron. No se le podía llevar abastecimiento, no se podía nada, porque lo combinaban el canal de San Carlos, tenían superioridad aérea. Ujú. Ellos vivieron una guerra Entonces dentro de una guerra. esas tropas languidecieron, Ujú. ¿es cierto? Y claro, están mal alimentadas si no se lo podía abastecer. 2 regimientos enteros y un par más de fracciones. Es mucha cantidad de Sí, sí, gente. una compañía de ingenieros 8, Ujú. una sección de comando quedó aislada ahí también, De la 601. de la Que nunca 601, más de la nunca más la pudieron volver a buscar. Capitán Fernández, no, Ujú. nunca más. Entiendo. Entiendo. Y Pues eso, las razones ujú, políticas no sí, influyen sobre el rendimiento de los medios. ujú, perfecto, te entiendo. La verdad, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Para mí fue un placer enorme poder hablar con vos. No te voy a mentir, es una entrevista que venía esperando hace tiempo. Siempre que te escucho hablar, me llena. Y no quiero despedirte sin hacerte la última pregunta que se le hago a todo entrevistado. ¿Qué te dejó tanto Malvinas en lo personal como en lo profesional en el futuro de tu carrera? Y bueno, la experiencia de guerra siempre ayuda al soldado, ¿no? Ujú. Un soldado con experiencia de guerra tiene mayor entidad que si no tiene experiencia de guerra. Y bueno, para eso estamos.
Hoy discuten cuál es la función del ejército. Hacer lo necesario para garantizar la supervivencia del Estado Nacional de los argentinos. Discuten al cohete, todos discuten al cohete. ¿Para qué uno tiene Fuerzas Armadas? Para garantizar la supervivencia del Estado Nacional ante cualquier contingencia. Acá y en cualquier parte del mundo, los yanquis, los rusos, los ingleses, los chilenos, todo. Y acá discutimos sobre la función del ejército, sobre la función de las Fuerzas Armadas. Discutimos todo al cohete, como no tenemos seguridad de nada. No tenemos seguridad de nada. Vivimos al garete, como dirían los... Es verdad. Viven al garete, pero no saben que en un barco hay que dormir con la cabeza crujía, sobre la línea de crujía. Ellos viven al garete y ponen la cabeza sobre la borda, entonces a la mañana están todos mareados. Eso lo dejó bien en claro. Ese es el problema. Ese es el problema. No, la dirigencia política en la Argentina ofende a la inteligencia. Es verdad. Uno escucha por ahí algunos, también que tienen razón, pero en general... Y para vos, el ejército como fuerza, o en sí, vamos a hablar del ejército porque es tu fuerza, ¿supo aprovechar las experiencias de Malvinas a posterior? ¿Las enseñanzas que dejó? Sí, aprovechó, sí. Sobre todo las fuerzas especiales, los comandos y todo eso. Pudieron sacar provecho. Sí. Sí. Cambió al ejército, la guerra cambió al ejército. ¿Para mejor o para peor? Ahora, cambió a las Fuerzas Armadas, en principio. Lamentablemente no cambió la política. Que sin eso no podemos ir a ningún lado. Porque vamos a ser No, sinceros, las Fuerzas Armadas responden a la política. porque la política es la que marca el objetivo estratégico. Exactamente. Y la Argentina es un país a la deriva sin objetivos estratégicos. No tenemos política internacional. Y la política internacional es la primera de las políticas. Todo se ata a la política internacional. Eso también... Tengo que definir quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Exacto. Y acá están confundidos. Tan sencillo como eso. Los amigos con los enemigos. Hablando ahora, de... estamos, sí. ahora estamos de acuerdo con la política de Mao Zedong, que es uno de los más grandes asesinos del siglo pasado. 22 millones de personas. No hay problema. Admiramos al Partido Comunista Chino, una autocracia feroz. ¿Sí? Se corta. Sí. Sinceramente no sé a dónde vamos a llegar con eso. Todo tiene su límite. Si ya tenemos una base... El límite lo tiene que poner el pueblo, pero el pueblo argentino es demasiado manso. Demasiado pacífico, demasiado contemplativo. Por no quiero decir otra cosa. Entiendo. Sumiso. Sumiso. Te entiendo. Pero se aprovechan del pueblo argentino. Obvio, lo exprimen, sí. Se aprovechan. Para vos, la última pregunta. De acá a futuro, ¿hay forma de recuperar las islas? Las islas se van a recuperar cuando la Argentina sea un país digno de ser vivido. ¿Qué voluntad pueden tener los kelpers de pertenecer a la Argentina? A ellos les conviene todavía seguir siendo miembros del Commonwealth. Y la Argentina es un país que no tiene estrategia. No tiene rumbo. Cuando ellos vean que es mejor pertenecer a la Argentina, pero hoy los argentinos dudan si es bueno pertenecer a la Argentina, así que imagínate. ¿Qué vamos a esperar del kelper? Nos dudamos si queremos ser argentinos. Entonces está el dicho, primero el cambio adentro para esperar el cambio de afuera. Pero por supuesto, primero hay que tener un país digno de ser vivido. Y no lo tenemos. Es triste, pero es verdad, Aldo. Es así, bueno, hay que enfrentar la realidad. Lo primero que hay que hacer es la realidad. La virtud de la prudencia, que es prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las 4 virtudes morales o cardinales. La primera es la prudencia. Y paradojalmente prudencia no es cautela. Prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva, nos hacen ver las cosas tal cual son.
Es la virtud política por excelencia. En ciencia política, prudencia se llama solercia. Y es la virtud del soldado, porque si no se ve la realidad, se nos mueren los hombres. Entonces, y después viene justicia. Sí. Con prudencia y justicia son las virtudes que nos ponen en contacto con la realidad y con los demás. Justicia es el modo de conducta habitual que en forma constante e inalterable nos hace darle a cada cual lo que le corresponde. ¿Dónde está la justicia en la Argentina? ¿Hay justicia en la Argentina? Para algunos, nada más. Para algunos, que pueden meter la mano en la lata. Exacto. Fue apropiada. Esas son las dos virtudes fundamentales, porque fortaleza y templanza son virtudes personalísimas. Pero las virtudes que nos colocan en contacto con el resto es prudencia. Si uno es prudente, puede ser tremendamente audaz. Y eso marca la Y diferencia. después uno tiene que trabajar, sobre todo el político, en que haya justicia. A cada cual lo que le corresponde. No en forma accidental. En forma constante e inalterable. Para eso hay que tener leyes y respetarlas. Lo peor que acá leyes existen, pero nunca se respetan. Y no, sí. Todo al revés. Pobre ley, la viola todo el mundo. Y la ley que no me gusta, la cambio para mi beneficio. A cambio, no tengo problema. La verdad, Aldo, esperemos Ahora que... hoy hablaban de federalismo. Ay, que falta federalismo. Y el federalismo lo destruimos en el 94. Elección directa de presidente y vice por distrito único es un sistema unitario. Sistema de coparticipación incluido en la Constitución. El régimen coparticipable es propio de regímenes unitarios, no de regímenes federales. Entonces hablan de federalismo y han definido un Estado unitario. Y operan como si operan, les gusta que sea unitario, para que todo dependa de ellos. Obvio. Y después hablan de federalismo. ¿Qué es federalismo? Ellos te dicen, cuanto más Estado, mejor, ¿no? Claro. Es increíble, Aldo. Esperemos que alguna vez mejoremos, porque la verdad que tenemos un país hermoso para mejorar. Y la gente también es acorde a ese país. Tenemos un país hermoso, pero cada vez está menos hermoso. Bueno. Aldo, la verdad, muy agradecido. Un placer, muchas gracias. Y gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego, gracias.